Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, pueblo del Señor. Contentos de estar acá en la casa del Señor. Amén. Así es que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. También saludamos a los amigos, hermanos que nos ven y que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro país, también y a aquellos lugares donde esta señal llega a otros lugares, a otras fronteras. De una manera especial quiero saludar a unos hermanos pastores que conocimos en San Pedro Sula. Ellos pastorean allá en la iglesia de Lérida, Colón, al pastor Rogelio Herrera y su esposa Luz Murillo, que cuando conversamos con ellos nos dijeron: pastor, envíenos un saludo. Y la iglesia del Señor también saluda a todos los que nos ven y que nos escuchan, ¿verdad? Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. A todas aquellas personas que nos ven y que nos siguen, quédese por este espacio de tiempo con cada uno de nosotros para reflexionar y meditar en la palabra del Señor. Y continuando con este tema general en relación a la libertad que da el Espíritu a cada uno de nosotros, vamos a hablar en esta hora bajo el subtema: porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quiere decirlo conmigo? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Basado precisamente en 2 de Corintios, capítulo 3, en el verso 17, que dice lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y cuántos creen y sienten el Espíritu Santo acá en este lugar? Cuando lo hemos estado adorando, el Espíritu del Señor se manifiesta en cada uno de nosotros. Hay momentos en los cuales de repente venimos a la casa del Señor, puede ser que venga algún desánimo, algún desaliento, pero cuando venimos a la casa del Señor y nos conectamos con Él, ahí viene y el Espíritu Santo opera y nos liberta. Es importante reconocer lo que dice ahí 2 de Corintios capítulo 3 en el verso 17. Muchas veces tenemos la idea que para que el Espíritu Santo se manifieste es que tiene que haber siempre aquellos hechos sobrenaturales, que mucha gente salta, mucha gente grita y hace algunas cosas y lo relacionamos de repente porque ahí está el Espíritu del Señor. Y no solamente es por eso, sino que donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cada uno de nosotros ha sido sellado por el poder del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces también en nuestro ser interior hay libertad, porque el Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros. Bajo el nuevo pacto, donde el Espíritu es el poder que opera en los creyentes, hay libertad. Bajo el antiguo pacto, donde reina la ley, hay esclavitud. Cuando la gente vive bajo el antiguo pacto, de la manera en que lo hicieron algunos de los contemporáneos del apóstol Pablo, ¿qué buscaba esta gente? Buscaba la aceptación ante Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de las obras de la ley. A través de esa situación no hay libertad. Las demandas de la ley no pueden cumplirse y por lo tanto están bajo su condena. Pero bajo el pacto del Espíritu hay libertad. No hay más recuerdo de los pecados, dice la Escritura en Romanos capítulo 4 del verso 6 al verso 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras.
diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados, dice, son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor, dice, no inculpa de pecado, y no hay condenación para el que está también en Cristo Jesús. ¿Y cuántos estamos aquí en Cristo Jesús? No hay condenación para aquel que está en Jesucristo, dice la Escritura en Romanos capítulo 8, en el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme a ¿qué dice? Conforme al Espíritu de Dios. Así es que hay libertad donde está el Espíritu del Señor. Tres cosas a desarrollar en esta hora. En primer lugar, estaremos diciendo, porque nosotros a libertad fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados cada uno de nosotros? A vivir en libertad. No es posible, imagínese usted, yo creo que usted no se podría explicar, ni yo me podría explicar, alguien que profese la fe cristiana y que esté atado, que sí puede suceder. Pero el Espíritu de Dios nos ha dado libertad a cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a vivir en libertad cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, en el verso 13 dice lo siguiente. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad, dice, fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, dice, servíos por amor los unos a los otros. No debemos caer entonces en el engaño, en el error, porque como el Señor ya nos libertó, ya somos libres, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer cualquier situación, ¿verdad? Y no hay ninguna regla. De todas maneras, el Señor ya pagó por la salvación. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y no hay ningún problema. Tengamos cuidado, pueblo del Señor, porque dice la Escritura que fuimos llamados a libertad y que no usemos esa libertad para caer en cierto libertinaje. Debe de haber una diferencia, se debe diferenciar libertad de lo que significa también libertinaje. ¿Qué significa libertinaje? Libertinaje es un pensamiento y actitudes de estar centrado en solo buscar el placer personal. Aquellas personas que siempre están buscando la autosatisfacción, satisfacer solamente su propia vida y nada les pueda saciar. En la autosatisfacción, y eso no es libertad, más bien es esclavitud al pecado. Se puede caer también en el egoísmo, es esclavitud a otras cosas o esclavitud a la naturaleza pecaminosa cuando caemos en el error en ese libertinaje. Pero ¿qué significa entonces cuando hablamos de libertad espiritual, que es la que ha operado el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros? Cuando hablamos de libertad espiritual, es que Dios, a través de Jesucristo, nos ofrece libertad de las cadenas del pecado. Pero nos corresponde a cada uno de nosotros elegir si aceptamos o no ese regalo de la libertad. Una cosa de la cual usted y yo tenemos que estar claros es que el Señor Jesucristo ya pagó el precio por esa libertad. Ahora bien, le corresponde a usted, a los que nos ven y los que nos escuchan, vivir en esa libertad o seguir viviendo atados al pecado. Cada creyente ha sido libertado por el Señor Jesús para no ser más un esclavo del pecado. Vea lo que dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 3, del verso 4 al verso 9. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al verso 9, dice lo siguiente: todo aquel
que comete pecado, ¿qué pasa? Dice, infringe también la ley. Pues el pecado que es infracción de la ley. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa? Dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Dice, es del diablo. Porque el diablo, dice, peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, simple y sencillamente porque es nacido de Dios. ¿Y cuántos nacidos de Dios hay acá en este lugar que disfrutamos de la libertad espiritual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces el Señor nos ha hecho libres. Vivir en libertad también significa glorificar a Dios con nuestros actos. Eso es vivir en libertad. Glorificar al Señor, no solamente aquí en este lugar. Óigame, aquí, olvídese, cara de angelitos tenemos muchas veces nosotros. Aquí, pero ¿qué sucede al salir de este lugar? ¿Qué sucede cuando estamos en el trabajo? ¿Qué sucede cuando estamos allá afuera, donde nadie aparentemente nos ve, pero sí los ojos del Señor están viendo a cada uno de nosotros? Glorificar al Señor es entonces cuando vivimos en esa libertad. Eso significa vivir en libertad. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, y también voy a leer el verso 23 y el verso 24, que dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12 dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice la segunda parte? Dígale a su vecino, si piensas estar firme, ten cuidado de no caer, dígale. Eso dice la palabra. Tengamos cuidado de no caer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Verso 23 y verso 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dice el verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el de quién dice. Entonces voy a buscar tu bien, dígale a su vecino, a ver cómo está ese asunto ahí. Voy a buscar tu bien, dígale. Voy a pensar en ti. De repente, a través de la oración podemos hacer muchas cosas por el pueblo del Señor, buscar el bien del Señor. Eso significa entonces vivir en libertad, glorificar al Señor con nuestros hechos, con nuestros actos. La gente muchas veces está cansada de que muchas personas dicen que son seguidores de Cristo, pero a la vuelta de la esquina, lo que han dicho con su boca, lo están botando con el testimonio. Hoy más que nunca, pueblo del Señor, tenemos que reflejar que verdaderamente Cristo Jesús está operando en nuestros corazones. De igual manera, debemos vivir como ciudadanos del reino celestial. ¿Cuántos saben que aquí estamos de pasada? Aquí estamos de pasada. Somos peregrinos y extranjeros acá en esta tierra. ¿Sabe dónde está su morada y mi morada? Más allá, en la presencia del Señor en el cielo. Y por eso tenemos que luchar cada uno de nosotros. Entonces debemos de vivir como ciudadanos del reino celestial. Filipenses capítulo 1, verso 27 dice lo siguiente. Solamente que os comportéis, dice, como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea, dice el apóstol, que vaya a veros
o que esté ausente, oiga de vosotros, decía el apóstol, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué maravilloso es, imagínense, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipenses y les está diciendo, hermanos, les dice, ya sea que yo me presente donde ustedes, que los vaya a visitar o que esté ausente, pero yo quiero escuchar verdaderamente de cada uno de ustedes que están combatiendo en el Evangelio, que están luchando, que están perseverando, que quieren caminar cada día para alcanzar la corona de vida que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, a libertad hemos sido llamados, a vivir en esa libertad espiritual. En segundo lugar, hay una libertad absoluta que nos ha dado el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. La libertad absoluta que nos da el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 1 y verso 2 dice lo siguiente. ¿Quiere leerlo conmigo a la cuenta de 2? Romanos capítulo 8, verso 1. 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando hablamos entonces de libertad absoluta, la libertad absoluta es saber, es reconocer y también es practicar que hemos escapado de las consecuencias del pecado por lo que Él hizo por nosotros, no por nuestros propios méritos. Tenemos que entender, reconocer y saber y vivir que verdaderamente cada uno de nosotros ha sido libertado del pecado. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él rompe las cadenas del pecado, restaurando nuestra relación con Dios y dándonos vida eterna. No es posible entonces que nosotros vivamos bajo el yugo de esclavitud cuando el Maestro, el Rey de Reyes, ya pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Somos libres del pecado, de la muerte y de cualquier situación que el enemigo quiera traer a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Cristo rompió las ataduras y cadenas que nos tenían sumergidos en el pecado y en la esclavitud. Él pagó el precio. Colosenses capítulo 2, verso 13 y verso 15 dice lo siguiente. Mire qué palabra tan poderosa en relación a lo que hizo Jesús por nosotros. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos. ¿Cuántos dice? Todos los pecados. Verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Ahí obtuvimos nuestra libertad espiritual, la libertad del pecado. Dígale a su vecino, eres libre de toda contaminación, de todo pecado. De igual manera, Dios nos libertó de una sola vez y para siempre. Oiga bien, Dios nos libertó de una sola vez y para siempre. Ningún sacrificio humano que nosotros hagamos en esta tierra va a poder hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo hizo de una sola vez y para siempre. Él pagó el precio por nuestros pecados. Dice Hebreos capítulo
10. Voy a leer el verso 23. El verso 23 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hoy, a raíz de ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo no necesitamos de ningún intermediario para acercarnos al Señor, porque el velo del templo se rasgó, dice la Escritura, de arriba hacia abajo, y hoy usted puede comunicarse directamente con el Padre Celestial. No necesitamos a nadie más. Por eso dice la Escritura: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Tenemos libertad entonces para entrar al lugar santo, a la presencia del Señor. Y hay algo importante también. Las personas que no andan conforme, las personas dice que andan conforme a la carne, están bajo condenación. Y ya se lo voy a corroborar con la palabra del Señor, porque todo lo que nos esforzamos por hablar acá en este lugar tiene que estar basado en la Escritura, tiene que estar basado en la palabra del Señor. Las personas que andan conforme a la carne están bajo condenación. Romanos capítulo 8, verso 7 y verso 8 dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, dice, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? Dice, no pueden agradar a Dios. La Escritura es bien clara. Por eso es importante que nos esforcemos en vivir para agradar al Señor. También dice Gálatas capítulo 5, verso 19 al verso 21. Gálatas 5, 19, verso 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y qué más dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice: os amonesto, dijo el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar? Dice, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán, dice, el reino de Dios. Pero esa es la parte negativa para aquellos que viven bajo la carne, bajo el pecado, pero también para los que andan conforme al Espíritu no hay ninguna condenación. Si de repente en algún momento, porque de ahí venimos cada uno de nosotros, Dios nos ha liberado nuestra alma, ha liberado todo nuestro ser, el Señor Jesucristo, y por su gracia y misericordia estamos aquí en este lugar. También dice la Escritura, sigue diciendo un poco más adelante, Gálatas capítulo 5, verso 22 al verso 23, que dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu, que es, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Contra qué dice? Contra tales cosas no
hay ley. Entonces, de esa manera tenemos que vivir cada uno de nosotros guiados conforme al Espíritu, porque de esa manera no hay condenación. Y número 3, en relación a este tema, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En tercer lugar, nos liberó de la oscuridad y nos trasladó, donde dice, al reino de su luz. Antes, usted y yo estábamos en oscuridad, estábamos extraviados, estábamos perdidos, pero vino Cristo Jesús y nos trasladó de ese reino de oscuridad al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Dice Colosenses capítulo 1, verso 13 y verso 14, el cual dice, nos ha librado de la potestad, ¿de qué dice? De las tinieblas, y trasladado, dice, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos? Dice, tenemos perdón de pecados. Nos gozamos cada uno de nosotros. Imagínense, tenemos perdón de pecados. Nos trasladó a la luz de Jesucristo. Nos sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. ¿Cuánto nos sentíamos así? Atrapados muchas veces en un callejón sin salida o como en un agujero profundo que no podíamos salir. Y dice la Escritura en Salmos 40, en el verso 2, Salmos 40, verso 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo, dice, cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿A cuántos el Señor los sacó del pozo de la desesperación? Del lodo cenagoso. ¿Quiere darle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? De igual manera, ahora en Cristo Jesús somos ciudadanos del reino de Dios. Vea lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20 y verso 21. Ahora en Cristo Jesús, usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Dice, el verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está donde dice, dígalo otra vez, ¿dónde está su ciudadanía? En los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, ¿a quién dice? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante, dice, al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también, dice, sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuántos esperan que su cuerpo sea glorificado? Amén, ¿verdad? Así es que sigamos luchando para llegar y encontrarnos con el Señor, donde nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser va a ser transformado en semejanza, dice, a la gloria suya. Y en último lugar, iglesia del Señor, iglesia cuadrangular, usted que nos ve, usted que nos escucha, nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, somos llamados a alumbrar a los que están en oscuridad. Dice amén usted a esto. Usted y yo somos llamados a alumbrar a los que están en oscuridad. Efesios capítulo 5, verso 1 al verso 8 dice lo siguiente. Efesios capítulo 5, verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, dice, en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien dice, con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, dice, erais que tinieblas, mas ahora, dice, sois luz en el Señor. Andad, dice, como hijos de luz. Entonces, iglesia amada, amigos y hermanos que nos ven y que nos escuchan, ¿qué podemos concluir en relación a este tema? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy, iglesia amada, hoy es propicio para decirle al Señor, llena mi copa, llena mi vida, Señor, llena mi ser. Si he experimentado prisiones, dame libertad. Si he experimentado estancamiento, Señor, muéveme con tu espíritu. Cuando me sienta sin autoridad, Señor, déjame saber que cada día tú me has dado poder por tu espíritu. Cuando el enemigo quiera acusarme al haber fallado, recuérdame que no puedo ser condenado porque te tengo a ti en mi vida. Colosenses capítulo 3, del verso 1 al verso 3, dice lo siguiente. ¿Quiere leerlo conmigo a la cuenta de 2? Colosenses capítulo 3, a la cuenta de 2. 1, 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas, ¿dónde, iglesia? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, dice, en Dios. ¿Dónde está escondida su vida y mi vida? En Cristo. Padre, te exaltamos y te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese es el deseo que tú quieres darnos a todos los que estamos acá en este lugar, como también a aquellos que nos ven y que nos escuchan, que podamos disfrutar de esa libertad espiritual y no confundir esa libertad en libertinaje. Gracias, Señor. Yo quisiera preguntar en esta hora si hay alguna persona acá en este lugar que nos visita por primera, segunda o tercera vez, o que se ha apartado de los caminos del Señor y quiere acercarse al Señor nuevamente. Yo le voy a pedir que repita después de mí esta oración. De igual manera, usted que nos ve y que nos escucha, quiere acercarse al Señor, repita después de mí. Diga, Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, yo también decido vivir en libertad espiritual. En esta hora te abro la puerta de mi corazón. Me rindo a ti
te entrego mi vida. Libérame, Señor, de toda situación. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida para de esta manera estar preparado y encontrarme contigo en un futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.